¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ahora desde Santiago para iniciar una ronda de debates, una ronda de paneles en los cuales vamos a estar conversando acerca de los temas más interesantes que surgen del 21 de mayo y que seguirán dominando la agenda noticiosa. Vamos a estar hablando de las reformas políticas, vamos a estar hablando también del futuro de la educación en Chile, pero partimos con un panel dedicado a la economía. Sí, dedicado a la economía, no solo a la reforma tributaria, queremos hablar también de cómo vieron en general en esa área este discurso, la primera cuenta del segundo mandato de Michelle Bachelet, y para eso tenemos importantes entrevistados. Vamos a comenzar de inmediato presentando primero a Felipe Morandé, economista, ex ministro de Economía, además de la administración de Sebastián Piñera. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Otro exministro también, Eduardo Aninat, economista y exministro de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei. Bienvenido. Gracias. Roberto Fantuzzi, presidente de ASECMA Chile, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Y Ricardo Mehues de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por estar aquí con nosotros en CNN. Gracias a ustedes. A ver, comencemos con una pregunta para todos en genérico. Lo mejor y lo peor de este discurso del 21 de mayo, Eduardo Aninat. Lo mejor para mí fue el tono. Noté un tono propositivo, sereno, hasta con humor, y noté que se dejaba atrás tanto, no a la presidenta, pero a lo mejor de la ambientación de gobierno pasado, que era un tono medio peyorativo, medio aquí tenemos lo que hay que hacer y hay que avanzar y punto. Noté un tono conciliador. Yo no diría lo peor, pero lo que me llama la atención es que el nuevo estilo, y dentro del derecho de plantear reformas, que estamos todos por ellas, está una énfasis en decir esto el Estado, esto a través de plata para el Estado, esto a través de impuestos, y le faltó rol de los privados, a mi juicio. Okay. ¿Roberto? Mira, a mí realmente también me impresionó mucho el acercamiento. Es un lenguaje totalmente distinto al presidente anterior, es decir, eso no cabe ninguna duda. Es como la madre de Chile, es decir, está hablando de mujer hacia el resto de los ciudadanos. Y a mí lo que le faltó, para mi opinión personal, ella siempre habla de la minería, del sector agrícola, etcétera, pero nunca habla de la manufactura. Y el país tiene que ir hacia allá. Si ella quiere mejorar la redistribución del ingreso, yo no conozco ningún otro sistema de no incorporar valor agregado a lo que se está haciendo. No cabe ninguna duda que es importante la minería, no cabe ninguna duda que es importante el sector agrícola. Pero el otro sector, que la verdad que este país sea desindustrializado, y lo están diciendo Asimet y otras asociaciones gremiales, no veo el camino de salida, y eso es preocupante. Perfecto. Felipe Morandé. Bueno, dentro de lo mejor, aparte del tono, que yo también coincido en que fue más bien conciliatorio, algunas medidas en particular en el área de salud me llamaron la atención favorablemente, como por ejemplo el impulso a la ley Ricarte y el fondo de los medicamentos. Y dentro de lo peor, bueno, yo diría que no tuvo mucha novedad el discurso, fue una reafirmación de lo que está en el programa, y en ese sentido, bueno, a mí no me gusta el programa y por tanto lo que está en el contenido del discurso tampoco me gusta, ¿no? Así que calificaría eso como lo peor. Ricardo, lo mejor y lo peor del discurso. Yo creo que el énfasis que hizo en la agenda de productividad que lanzaron hace unos días atrás, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, me parece que es una buena medida y de alguna manera tiene que estar muy vinculado a una relación entre público y privado, pero muy, muy potente. Y lo que me faltó del discurso es un tema que a la CNC le es muy importante, que tiene que ver con la delincuencia, y no obstante que ella planteó, ¿no es cierto?, incrementar la dotación de las policías, sin embargo me faltaron medidas concretas respecto al tema de delincuencia, que es algo que realmente a nosotros nos preocupa mucho. Ahora, partamos por lo que decía Felipe Morandé, se ratificó el programa, a mí el programa no me gusta, sobre todo en el tema de la reforma tributaria, me imagino que se refiere a eso, que tal vez no le gusta. Hoy se está hablando mucho de esto del corazón de la reforma, es decir, el corazón de la reforma se puede cambiar o no se puede cambiar. ¿Hay alguna propuesta alternativa para, sin eliminar el FUT, sin subir el impuesto a las empresas, recaudar los 8.000 millones de dólares? Bueno, yo creo en primer lugar que no es necesario recaudar 8.200 millones de dólares, porque una de las propuestas que contiene, uno de los elementos que contiene la propuesta es disminuir el déficit estructural del gobierno de 1% del PIB a cero en 4 años. Y yo creo que eso no es necesario, podría eso hacerse en 8 años, y por tanto por ahí disponer de 2.700, 3.000 millones de dólares. Como dato algo interesante, del total de propuestas de alzas de impuestos que hace el gobierno, aproximadamente 3.000 provienen de varios impuestos que no están en el corazón,
eliminar ese 1% necesario para disminuir el déficit implicaría dejar de elevar los impuestos a la vivienda, dejar de eliminar el alza de impuestos a timbre y estampilla. Es decir, muchas de las cosas que están ahí propuestas si es que se tomara esta medida. Así que en ese sentido yo creo que la meta no tiene por qué ser tan exigente y por tanto podemos discutir perfectamente de mecanismos alternativos para conseguir 5.400, 5.500 millones de dólares en vez de 8.200. Y eso, antes de dar el pase, no es pan para hoy, hambre para mañana, no es gastarse una plata que después no vamos a tener, porque son gastos permanentes los de educación. Sin ¿No duda. es tener gastos permanentes sin tener ingresos también permanentes? Eso yo lo tomo muy seriamente en consideración. Lo único que señalo es que si tú postergas el aumento de impuestos 8 años, en 8 años más el país va a tener $25.000 per cápita de ingresos y vamos a poder utilizar estos recursos juiciosamente para incrementar el capital humano. De modo que hoy día ponernos esta carga tributaria adicional podría postergarse. Chile tiene una posición fiscal muy, muy sólida, desde donde uno podría perfectamente incrementar la deuda pública a un número negativo que es hoy día, hasta un 4 o 5 puntos del PIB, sin que pasara nada desde el punto de vista de la evaluación del país, desde el punto de vista de la solidez fiscal. Le voy a preguntar a un ex ministro de Hacienda, a ver qué opina de esto. Primero, ¿sería bueno postergar esta meta de reducir el déficit fiscal, por ahí conseguir más recursos? Y lo otro, ¿se necesitan o no los 8.200? Porque hasta con 8.200 falta para todo el programa. Bueno, voy a tratar de contestar muy brevemente eso porque quiero ir al corazón de la reforma. Pero para contestar también a Claro. Felipe si está de acuerdo o no. Tengo con una eso. discrepancia con ¿Cuál? él ya la conoce, hemos tenido Nosotros intercambio no. por los diarios. No, yo creo que en un país tan cíclico como este, tan dependiente del ahorro y donde hay siempre sorpresa, desde desastres naturales a efectos en las exportaciones, a cambios externos, como ahora va a venir uno por las tasas de interés, yo creo que es mejor ser más prudente y por lo tanto abonar ahora ese ahorro al déficit fiscal que queda y que hay que arreglar. Por lo tanto, yo discrepo en la velocidad que indica Felipe y en ese punto soy gobiernista. Mejor hacerlo ahora, aunque duela. Pero el corazón de la reforma no es nada lo que se ha tocado hasta ahora, perdón por ser medio puntudo. El corazón de la reforma para mí, dicho en forma muy simple, está en esos 5.000, 5.500 millones de dólares de largo plazo, donde se cambia el sistema desde una base de retiro a una base de vengada y se cambia para todas las empresas y todos los tipos de sociedad del país. Yo creo que ahí hay un efecto claro a predecir sobre el ahorro disponible para Chile y eso se va a traducir en inversión. Al principio la autoridad de Hacienda... En menos inversión, dice usted. Pero un segundo, al principio la autoridad de Hacienda decía no, puede que cambie el ahorro pero la inversión va a seguir igual. Bueno, ahora está surgiendo evidencia de no sé cuántos estudios, hoy día leía 6 sobre 8, que dicen que sí tendría efecto en la inversión. Y eso es complicado para el empleo y para todo lo que sigue. Ese es el corazón de la reforma, por lo tanto, eso es lo que yo creo que vale la pena meterle el diente. Sí, vamos a hablar también sobre una pregunta. ¿Coincide o no con que no se necesitan o no estos 8.200 millones? No, yo soy conservador en eso y creo que Chile, una de las cosas buenas que hemos aprendido a porrazo, yo también, es de que para gastos permanentes, ingresos permanentes, como ustedes decían. Por lo tanto, yo quiero darle al gobierno del orden de 8.000 millones de dólares. Roberto, no tengo problemas con eso. Desde la perspectiva de las empresas, ¿efectivamente va a disminuir la inversión con estos cambios tributarios? Mira, yo creo que la inversión de los empresarios no va a disminuir, puede ser la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera yo creo lo primero que se preocupa que exista paz social en un país. Yo les pregunto a estos economistas, ¿ellos pondrían $1 en Venezuela hoy día, aunque tenga 0 impuestos? Yo creo que no. Pero ¿por qué comparar con caricatura? No. Te estoy haciendo el extremo como tú pones el extremo. ¿Con Perú o Colombia? Puede ser, pero te digo yo que lo más importante es lograr paz social. Y la paz social se logra sin estas movilizaciones que ya las tenemos y hay que resolver el problema de la educación. Y no solo la educación. Yo creo que la mayor inequidad está en la salud, donde hay gente que se atiende en 5 minutos y hay gente que está 6 meses, 7 meses esperando, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que hay que sumar. Para mi opinión personal, es muy importante decir la cosa de lo que dijo la presidenta. Y traigo la cifra. De 75 millones para abajo, el microempresario le pasa 0. Tiene 0 impacto. Eso es lo fundamental. Entonces, decir la verdad, no decir cosas a media, para mi opinión personal. Ricardo, ¿afecta o no afecta a la inversión esta reforma tal como está planteada con el tema del FUT? Nosotros hemos planteado, y así lo hemos propuesto también, tanto a la presidenta como a su equipo económico,
nuestra preocupación porque vemos que claramente se va a producir una disminución de capital de trabajo en la pequeña y mediana empresa. Cuando uno tiene que pagar mayor cantidad de impuestos y además cambia la base, indudablemente que, y eso uno lo hace desde el convencimiento y además desde la práctica nosotros como empresarios, ¿no es cierto?, que hay que estar todos los días consiguiendo capital de trabajo para poder funcionar. Por lo tanto, yo creo que también parte del corazón de esta reforma tiene que ver con que cómo la pequeña y mediana empresa va a conseguirse con la banca, ¿no es cierto?, fondos para poder financiar su día a día de trabajo. Y ahí nos preocupa porque vemos que de alguna manera, al pagar más impuestos, por una parte, ¿no es cierto?, subir a 25 y además sobre la base de vengada, indudablemente que restringir recursos. Y eso significa ir al sistema financiero, pagar además doblemente el impuesto de timbre y estampilla para volver, y ahí tenemos duda incluso si es que, dado que hay un mayor gasto, se va también a generar un mayor ingreso por la tributación. Hagamos un contrapunto. Roberto Fantuzzi, usted destacaba que bajo 75 millones no afectaba. Con la situación actual, sí, 25, 70, espérate, que sube 75, el rango cuando se aplica la reforma, sube a 115. Ok, casi. Pero quiero preguntarle... Entonces, si se denomina pequeña empresa 115 millones por socio, yo tengo mi duda. Ya, pero quiero preguntarle otra cosa. Ya no, ni pequeña ni mediana. Ya cuando una empresa está ganando 115 millones por socio, pero Roberto, tengo mi duda. La discusión es diferente. Tú estás hablando de un tema de impuestos a pagar por el dueño de la empresa, y acá lo que se plantea más bien una necesidad de caja para el funcionamiento de la empresa todos los días, pero, de donde Felipe, con la reforma el Estado te echaría mano a eso. Tú quedas exactamente igual con 115 millones. Si igual el global complementario con la primera categoría. Es decir, que el impacto es cero. De ahí para arriba, claro que tiene... Pero Roberto, ¿qué pasa con la este tema de la reforma justamente que paguen más los que más ganan. Pero un segundo, ¿qué pasa con este tema que plantea tanto Felipe como Ricardo? Dicen que las pymes, en el fondo, van a tener que ir a los bancos ahora porque no van a tener caja. ¿Qué definición de pyme? Eso es lo más importante. Para mí, no es una pequeña empresa, 115 millones de utilidades por accionista. Para mí no es una pequeña empresa. Ya es mediana, un poquito hacia grande. Entonces, esos antecedentes no se han entregado. No me cae ninguna duda, timbre de estampilla, aumentos de costos. Hay otros factores que son importantes. Pero que, fíjate que sube el rango de 75 millones, que es la situación actual. ¿Sabes lo que pasa? Seamos honestos. Un pequeño empresario le paga 30.000 pesos a un contador. No va a tener un ingeniero tributario. Fíjate que todos aquellos empresarios que estén ganando hoy día 75 millones le convendría declararlo y ganar plata encima, porque le devuelven plata. Ok, Eduardo Linares. Mira, yo creo que no hay que hablar sobre caricatura, tampoco hay que decir la verdad, hay que decir mi verdad para ser respetuoso con los demás. Y yo tengo una discrepancia con Roberto, porque o él es un genio financiero, somos re amigos, así que lo tome bien, o yo quiero presentar aquí la situación promedio. Hoy día el impuesto a la renta de las empresas es 20%, va a subir 5 puntos, 20 a 25. Además se va a agregar una tasa de 10% de retención adicional a cuenta de... Si uno saca las cuentas... Perdón. Déjame por lo menos expresarme. No estoy hablando de las pymes, Roberto. No estoy hablando de las pymes. Respeta mi opinión. Tenemos 20, subimos a 25, 10% se retiene, y por lo tanto esa retención es a cuenta de... Si tú haces un cálculo de 3 contribuyentes, de cualquier tamaño, grande, mediano o pequeño, y ves tu situación de caja antes y después, y yo lo hice antes de venir, y lo he hecho repetidas veces, al empresario que está en la tasa más alta, ese 10% puede que no le afecte tanto, porque igual estaba en el 40%, que ahora se va a cambiar. El del medio sufre algo en caja, y el más bajo, a ese le retienen al tiro para la eventualidad de una devolución después. Entonces, primero el efecto de caja, que hablaban Ricardo y Felipe, es exactamente así. Hay un sesgo para mandar a la gente de todos los tamaños a la banca. Y aquí parece que Roberto cree que la banca es perfecta. Yo creo que es re imperfecta en este país. No existe la ley de un solo precio. A cada uno lo miran, le miran el tamaño, las garantías, y le prestan distintas tasas, distintos spreads. Okay. Por lo tanto, el apriete de caja sobre las empresas, todas, va a ser más fuerte. Okay. Y eso daña la inversión. Roberto. Oye, no cabe ninguna duda que una empresa de 75 millones de utilidad
ya no es pequeña empresa, perdóname que te diga. Tú serás economista, pero nunca has sido un empresario de mameluco en tu vida, hombre. ¿Cómo vas a decir 75 millones de pesos? Es un pequeño empresario ya. El micro y el pequeño se van a ver afectados cuando son superiores. Cuando son superiores. Oye, por socio. Para todo. Para todo. Pero que 75 millones no te pasa absolutamente pero el nada. se elimina para todos, no solo para las grandes, también para todas. No, que estos son 3 casos, no cae ninguna duda, y para eso fue la reforma tributaria, que a los grandes tienen que pagar los impuestos, y el 25 y más 10, cuando son sociedades anónimas abiertas, aquellas que son cerradas, no les corresponde el 10%, por favor. Y espérate que el 15%, para ir avanzando, el PPM, cuando va a declarar el pequeño, el PPM se va a descontar un 15%, justamente para evitar lo que dice Eduardo. Hay un tema que plantea Roberto que me parece interesante, el tema de la paz social y cómo eso puede afectar a los empresarios y si es necesario de pronto que efectivamente los empresarios se aprieten más un poco el cinturón o que pierdan algunas utilidades en pos de lograr un clima de mayor paz social o un clima de mayor igualdad en el país. ¿Es un factor que hay que considerar cuando se hace esta reforma tributaria y ayuda a esta reforma a lograrlo? Bueno, primero, a la primera parte sí, definitivamente la paz social es un requisito para que haya inversión, porque los proyectos de inversión son a largo plazo y por tanto uno tiene que mirar el futuro completo para adelante y ver cómo andan las cosas en términos de probabilidad de que el negocio funcione o no, y en eso la paz social es muy importante. Ahora, si esta reforma tributaria, más todo el conjunto de reformas que plantea el gobierno de Bachelet, van a traer la paz social, en eso yo tengo mis dudas. Primero porque ya la reforma tributaria en sí está causando un nivel de crispación bastante elevado, particularmente en las pequeñas y medianas empresas y en la gente en general, en la clase media, que va a ver que sube el precio de las viviendas, o la menor inversión que va a traer un menor crecimiento, un menor empleo, menor salario. En fin, hay un ambiente que se puede generar ahí que es latentemente riesgoso, y eso puede implicar no más paz social, sino que menos paz social. Y si tú le agregas además que encima está haciendo una reforma profunda a la educación con un sesgo muy estatista, uno ve las declaraciones hoy día de los apoderados de los colegios subvencionados realmente preocupados de qué es lo que les viene a ellos de los subvencionados. No, por eso, de algunos apoderados de los colegios subvencionados, que no generalizamos que todos los apoderados necesariamente están preocupados. Siempre uno escucha a los que hablan, no todos, por supuesto, y no son todos, pero lo que he visto yo, o lo que he escuchado, lo que manifiestan es preocupación. ¿Cómo el Estado va a ser capaz de reemplazar lo que hoy día estamos haciendo entre colegios y apoderados para que los niños tengan una mejor educación? Entonces todo eso, yo creo que más que traer más paz social puede llevarnos a una situación exactamente inversa. Hay dos posturas que nos gustaría contrastar también, en Eduardo y en Ricardo. ¿Esta reforma tributaria busca y genera más paz social, como decía Roberto Fantuzzi, o al contrario podría generar el efecto contrario, de generar menos paz social? A ver, yo creo que todos los empresarios, y en eso coincido con Roberto, van a esperar que el país donde vayan a invertir existan varias situaciones que permitan con toda tranquilidad invertir. Una de esas, sin lugar a dudas, que es la paz social. Pero también yo quiero agarrar el siguiente punto. Creo que, y en eso los empresarios hemos ido avanzando sustantivamente, que tiene que ver con uno de los objetivos, ¿no es cierto?, de la reforma, que es la educación, y particularmente la educación a nivel primario. Ustedes saben que el empresariado en general tiene en promedio cerca de 200.000 alumnos, ¿no es cierto?, en etapa de colegios, liceos técnicos profesionales, centros de formación técnica, universidad, y esas son situaciones que es importante destacar, porque creemos que es parte de la generación de capital humano, ¿no es cierto?, que los empresarios estamos abordando, y estamos abordando sin necesidad de una reforma, y ahí estamos entonces en una situación yo diría que un poco desconocida respecto de lo que históricamente hemos avanzado nosotros. ¿Pero está en riesgo la paz social si se realiza la reforma, que es algo totalmente opuesto a lo que ha dicho el gobierno, que se va a generar más paz social? No ¿En qué creo postura que está usted? esté en riesgo la paz social, pero sí... Ni si se hace ni si no se hace. No, hoy día yo no veo un riesgo paz social si se hace o no se hace una reforma. Creo que no va por ahí el tema. Yo creo que, es más, a mí me preocupa, e insisto en el punto de el tema de la falta de capital de trabajo de la empresa, porque eso sí puede traer una consecuencia adicional, que es un mayor desempleo.
Y eso nos preocupa mucho. Pero cuando hablamos de que no está en peligro, que no hay ninguna situación que ponga en peligro la paz social, las protestas que hemos visto en el país, la situación de descontento que muestran todas las encuestas, que es una situación de descontento muy importante hacia, entre otras cosas, hacia muchos empresarios, hacia actividades comerciales, actividades del comercio, ¿no les preocupa a ustedes? ¿No sienten que hay ahí un asunto que hay que abordar ahora o puede tener consecuencias serias para el país? ¿Cómo no nos va a preocupar? Pero hablemos del país real, no el país de las marchas, que son importantes, pero no es todo el país. No todos marchan, se concentra en un sector el problema, en el sector juvenil, educacional. Ahí está, hay otras cosas que andan mejor. Pongamos el cuadro completo y además pongamos lo que en realidad es el desafío. Fíjese que aquí los 4 que estamos sentados, y ustedes 2 seguramente, no están contra la reforma. Los 4 que estamos sentados, y ustedes también, no están contra destinarla a este cambio educacional mayor. Pero lo que yo creo que todos debemos estar es por hacerlas mejor, por hacerlas bien. Si este país algo ha hecho en los últimos 40 o 50 años, entonces ¿por qué vamos a hacer la reforma apurada, sin discusión, con fijación de 2 o 3 números? Si se pueden hacer bien, ya están saliendo propuestas. Por lo tanto, el punto, para ser súper claro, nadie está en contra de recaudar 8.000 millones de dólares para una buena reforma educacional. Ojalá nos conviene para ese segundo programa también. Pero se puede hacer mejor, con mucho más diálogo y mucho más calma. Eso no ocurrió en la Cámara de Diputados. Es mi obligación decirlo. Usted fue ministro de Hacienda, le tocó también negociar con el Congreso. ¿Lo ha hecho mal el ministro Arenas? Yo tengo una buena opinión técnica del ministro Arenas y además cualquiera que esté en Hacienda y conozca ese mundo lo respeto de partida porque sé el infierno que es trabajar en esa responsabilidad tan grande en un país con estos desafíos. Pero dicho eso, le echo de menos a él algo fundamental, que es abrirse a la posibilidad que ese corazón, que él lo tiene tan anclado en el fútbol y que no es todo, pueda tener alternativas de opciones perfectibles, mejorables. Ahí no lo veo muy dialogante. Abramos ese tema para todos. Roberto Fantuzzi, ¿cómo han visto al ministro Arenas en el diálogo? Y podemos incluir también el tema del famoso video de los poderosos de siempre, que eran, desde el punto de vista del gobierno, los que defendían esta reforma. En primer lugar, el video no me gustó, para ser bien honesto. Parece más de Walt Disney que de otra cosa. Muchos monos animados. Segundo, el ministro yo lo respeto, pero el hecho que yo participé en algunas reuniones con él, llega con 1 hora de retraso, habla él y no deja tiempo para preguntas, no me gustó. Pero me gustaría referirme al capital de trabajo. Nosotros le hicimos una propuesta al gobierno. Yo creo que se puede hacer tramos, como el global complementario, como espejo. Entonces, para que el empresario pague lo justo, lo que le va a salir el impuesto. Hay que buscar el camino de salida. Pero a mí lo que me preocupa como persona, que este sistema va a producir más iniquidad, porque la reforma tributaria es justamente para lograr mayor equidad. Me explico. Si yo tengo hoy día, tengo rentas por trabajo, yo pago, si tengo el máximo, y si estoy en la escala inferior, es peor que el ejemplo, pago 40 por cada 100 pesos nuevos, ¿verdad? Si esos mismos recursos provienen de dividendos, pago 40 menos 20. Tengo una diferencia de 20. Es señal que el trabajo paga 40 y el capital paga 20. Hoy día, se va a ir a 35, el otro va a pagar 0. Es decir, hay que aumentar la iniquidad. Y eso a mí realmente me preocupa, porque está demostrando una cosa. Y lo segundo, que hay una iniquidad que es peor, que el trabajador nunca ha tenido el derecho, ni con los gobiernos desde que partió, nunca ha tenido derecho de descontar el impuesto que pagan las empresas. Okay. Entonces, esto es terriblemente injusto, porque hay 2 tipos de inversionistas. El de que transpira la frente y el inversionista que recibe por dividendo. Breve acotación, teniendo la pausa, Felipe Morandé, sobre otro ministro más, exministro, sobre el ministro Arenas, bien o mal en el diálogo. Bueno, yo lo veo un poquito engolosinado con su propuesta. Es decir, donde ha permitido diálogo ha sido en aquellas cosas que son bastante accesorias a la reforma y sobre todo al corazón. Y no lo veo con mucha disposición a hacer cambios que, como señalaba Eduardo, podrían mejorar la eficiencia de la reforma en términos de no afectar la inversión y al mismo tiempo tener un efecto recaudatorio parecido al que propone el gobierno. Hoy día dijo tajantemente el ministro Arenas, el FUT se elimina.
O sea, ¿de qué diálogo estamos hablando? Es decir, vamos a mandar el proyecto al Senado y ojalá que ahí sea tan rápido como en la Cámara y salga rápido, con la mayor velocidad, porque eso es lo que queremos y vamos a aquí imponer la mayoría. Esa parte a mí no me gusta. Ricardo, en esto del diálogo, si hay un programa de gobierno, en la campaña se dijo, se elimina el FUT, la gente votó por ese programa de gobierno y por la presidenta que lo respaldaba. Hay un mandato, por lo tanto, sobre ese programa de gobierno. ¿No es lógico que, siendo consecuente, el gobierno mande ese proyecto de ley y quiera sacarlo, tal como lo votó la gente en el momento de votar por la presidenta Bachelet? Lo que pasa es que el gobierno planteó un objetivo, ¿no es cierto?, a través de la reforma tributaria. Y yo creo que las herramientas, los mecanismos que se utilicen es donde perfectamente bien se puede discutir. Claro, pero en el programa estaban estas herramientas puestas, no es que las hayan inventado después. No, estoy de acuerdo, pero uno puede ir y discutir, ¿no es cierto?, con el ministro en una primera instancia y después en la Cámara de Diputados, que no hubo espacio ni tiempo, ¿no es cierto?, para poder discutir en forma profunda y en forma técnica esta reforma. Y es lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, de los diputados, que den el espacio realmente de diálogo, porque nos parece que ahí, y el ministro también lo dijo, vayan, ¿no es cierto?, al Congreso a discutir esto. Y por lo tanto, ahí yo echo de menos porque no se pudo discutir. Esperamos que sí en el Senado se pueda realizar. Porque tenemos que ir a pausa. Eduardo Ninet quería acotar algo. Sí, dos cosas. Primero, en el programa creo que hay 3 páginas y media sobre la reforma tributaria. Por lo tanto, esta alusión que estaba todo dicho, como en los 10 mandamientos o en el Corán, es bastante sesgada. Pero además, si lo puedo decir, los representantes míos, yo soy demócrata cristiano, que estuvieron en esas comisiones, a lo mejor no escucharon ni entendieron bien, porque nunca nos explicaron. Bien malo los representantes que oiga, pero nunca nos estaba Alejandro Mico, por ejemplo, que el subsecretario de Hacienda, sí, pero nunca nos dijeron las 300 páginas con toda la complejidad que venía después. Yo creo que porque no se la contaron. Y segundo, este es un punto bien claro. Yo no recuerdo una ley de esta magnitud, de esta complejidad y de esta trascendencia en que el artículo primero, que es el decisivo, el famoso corazón, se haya tenido que votar en bloque. Eso yo lo encuentro una página oscura en la Cámara de Diputados. Lo digo derechamente. ¿Vamos a la pausa? Con esta página oscura en la Cámara de Diputados, como la ha denominado el ministro Inat, vamos a la pausa y ya regresamos a este debate. Continuamos en esta serie de debates aquí en CNN Chile con motivo del 21 de mayo. Ya hablamos de la reforma tributaria, queremos llevarlos a nuestros panelistas a otro tema. Felipe Morandé, cuando hablaba de la agenda de productividad, innovación, crecimiento, estaba planteando, y ya la conocimos hace unos días, por $1.500 millones, la presidenta Bachelet hizo una alusión clarísima. Dice, hemos heredado una economía con bajo crecimiento y debemos retomar prontamente la senda. ¿Recibieron como herencia una agenda, una economía que estaba creciendo poco? Bueno, en términos fácticos es correcto, porque la economía viene desacelerándose desde mediados del año pasado. La principal causa es lo que ha estado pasando en China y en las economías emergentes, que ha afectado finalmente a Chile. Pero también, yo diría que no sé exactamente cuál es la fecha, pero hay un momento en que empieza a preocupar también qué es lo que viene hacia adelante en materia de reforma en el programa de Michelle Bachelet. Lo dijo en su momento el ministro Larraín del gobierno de Piñera. Así que es una cosa heredada, pero al mismo tiempo algo de inducida también por las propias reformas que se anticipaba que venían hacia adelante. ¿Y algo de lo que hizo o no hizo el gobierno de Sebastián Piñera influyó en aquella curva ascendente? Porque usted solo nombra causas externas, China y Bachelet, básicamente. Sí, yo creo que en el caso del gobierno de Piñera hubo algunas cosas que pudieron haberse hecho mejor, en términos de, por ejemplo, un impulso mayor a incrementar la productividad en general en el país. Hubo una agenda que se planteó cuando Juan Andrés Fontaine era ministro, que quedó un poco al debe, en el sentido de que no se completó. Hubo muchas medidas como esto de eliminar algunos lomos de toros para la productividad que quedaron ahí instalados sin poder disolverse. Yo creo que, en definitiva, si bien la productividad total de factores en Chile aumentó hacia el final del gobierno de Piñera, lo cierto es que se pudo haber hecho un poco más en esa materia. Ricardo, esta agenda de productividad, innovación y crecimiento que ya había sido presentada y que se refuerza hoy en el mensaje presidencial, ¿sirve efectivamente? ¿Va a significar que Chile retome la senda del crecimiento o no? Ayuda. Todo lo que se haga en función de desarrollo, productividad, ayuda a que, particularmente como está enfocado, la pequeña y mediana empresa también pueda seguir en su desarrollo. Aquí es importante señalar que
Muchas veces nos preocupamos de la innovación, del emprendimiento, capital semilla, sin embargo también hay que pensar en que quienes están ya en categoría de pequeños y medianos, muchas veces necesitan gestión, necesitan financiamiento, ¿no es cierto?, para poder seguir desarrollando y lograr hacer una gran empresa, que yo creo que cualquier empresario aspira a partir un negocio y llegar a ser una gran empresa. Por lo tanto, creo que se están dando los pasos adecuados, nos pareció muy bien, además que están recogiendo algunas cosas que nosotros planteamos en su minuto, nos parece muy bien el tema de las regiones, y en particular la creación de los centros de emprendimiento en regiones, porque es algo que ya venía de antes, en la cual incluso la Cámara Nacional ha estado participando en Magallanes y en Coyhaique, por lo tanto creo que va en un sentido adecuado. Eduardo, ¿ayuda esta agenda pro innovación y de alguna manera, tú has sido crítico del efecto que puede tener la reforma tributaria? ¿Es una compensación que sirve esta agenda? No, son temas totalmente distintos. Yo le tengo mucho respeto a la agenda de productividad e innovación que lideró en realidad otro ministro, Luis Felipe Céspedes, que demostró que era un trabajo silencioso, más detallado, tal vez más concienzudo, logra hacer cosas empíricas, prácticas, que ha tenido aplauso en su recepción en todos los sectores. A eso me gustaría agregarle la agenda energética, que no hemos hablado nada. Yo creo que el ministro Máximo Pacheco se anotó un gol al primero, generar un diálogo, que echamos de falta en otros, y generar un sistema de diagnóstico y de prospectiva que empieza con una solucionática a un tema que le afecta más al país, tal vez, que la agenda de productividad que estamos hablando. Hay una cosa que sí me preocupa. Si yo fuera ministro de Hacienda de este gobierno, que no hay ninguna posibilidad que lo sea, porque no me van a nombrar. Claro, después de ver el programa de hoy, así es. Y estoy en otra. Lo que sí, dormiría un poco mal. Y no por la reforma tributaria, por el discurso que fue bueno, sino porque veo una gran superposición de agenda. Hay una suma de agenda, hay una suma de proyectos, de bonos, de programas, que para 4 años me parece que alguien tiene que pescar la calculadora, decir cómo se priorizan, cómo se calendarizan, porque después la cuenta de las expectativas puede ser grande. Entonces, en eso yo adivino que algunos en Hacienda no deben estar durmiendo muy bien. Roberto Fantú, si usted fuera ministro de Hacienda, ¿estaría durmiendo bien o no? Con esto de las expectativas grandes. Hace mucho tiempo que no duermo bien, pero... Dormiría peor si pero fuera ministro fíjate de que yo Hacienda, hago un reconocimiento primero a Fontaine, que creó el impulso competitivo, que en el fondo puso el tema de mejoramiento continuo dentro del Estado, que todos los días podemos ser un poquito más eficientes. Yo creo que es fundamental. Y esta agenda, yo creo, es la continuación de esa. Pero yo sigo preocupado, oye. No puede ser que este país no hagamos tubos de cobre. No puede ser que este país no se haga más planchas de fierro. No puede ser que este país exportemos más vino a granel que en botella. Y así sucesivamente. Estamos viendo... ¿Esta agenda cambia eso? Mira, cuando tú te haces más eficiente y tú estás construyendo como se pretende, y ojalá que tengamos resultados positivos, los famosos clústeres, si se busca mayor nivel de alianza, si se busca un ProChile más activo, ¿cómo puede ser que ProChile, creo que no me puedo equivocar, creo que el presupuesto de ProChile son 15 millones de dólares? Chico. Y muy, muy chico. Entonces, ¿cómo vamos a pretender de exportar valor agregado? Que es el único camino. Yo no veo la solución de la redistribución del ingreso siguiendo exportando cobre, siguiendo exportando vino a granel y exportando fruta. Yo no le veo la solución. Sí. A favor o en contra, nos quedan solo 5 minutos de programa, a favor o en contra de otra de las medidas que anunció la presidenta Michelle Bachelet. Dijo que hemos comprometido durante mi mandato una evaluación de la ley de pesca aprobada en la administración anterior. Felipe Morandés, ¿una buena o una mala noticia? Bueno, hay que ver en qué sentido se quiere reformar esa ley. Esa ley tomó bastante tiempo, fue muy discutida, hubo mucha participación de los sectores involucrados, incluidos los pescadores artesanales, así llamados, de las grandes pesqueras, en fin. Todo el mundo opinó en su momento y el ministro de la época, Longueira, hizo un trabajo ahí de poder poner las partes en conjunto, cerrar el puzzle y definitivamente sacar la ley. Si ahora se quiere reformar, bueno, veamos en qué sentido se quiere reformar. Me parece un poquito, tal vez extemporáneo, porque está recién aprobada la ley, ni siquiera se ha aprobado cómo funciona en régimen. Así que yo diría, veamos qué es lo que nos prepara el gobierno en esto antes de poder opinar con más profundidad. Pero quería añadir un puntito respecto a algo que dijo Eduardo, que fue una reflexión escuchando hoy día a la presidenta, y es que sería una buena práctica que en general, junto con el discurso, hubiese una buena presentación
de qué involucran estas medidas en términos económicos para el fisco, ¿no? Porque parece un carnaval de propuestas y de medidas hacia adelante. Es bueno que la gente sepa cuánto cuesta eso y también en qué plazo se van a materializar estas medidas. Ricardo, ¿es una buena idea reevaluar la ley de pesca? Yo creo y comparto con Felipe que una ley que todavía no se da y no se ve cuáles son sus reales efectos, analizarla me parece que no tiene mucho sentido hoy. Quizás más adelante se podrá perfeccionar. Yo creo que estos cambios tan radicales que en algún minuto se plantean, al final terminan haciendo daño. Hay cosas que uno puede ir mejorando, que puedes ir cerrando brechas, ¿no es cierto? Y si me paso al tema de la reforma tributaria nuevamente, podemos cerrar brechas de evasión. Fíjense un dato, hay... desde el punto de vista del comercio ilegal, hay una evasión de IVA, pero muy grande. Son cosas que nosotros no vemos acá en este programa, pero son también, desde el punto de vista de la reforma tributaria, son cosas que tienen que ir haciéndose paulatinamente. Estas grandes reformas, sin una debida discusión, a mí no me parece que sean sanas, en definitiva, para el país. Eduardo Ignat, ¿buena o mala noticia la reevaluación de la ley de pesca? Honestamente no tengo idea del sector, nunca he trabajado ni lo he estudiado, así que paso. Pero me gustaría aprovechar, si me dejas cambiar un poco el tema, pero uniéndome a lo que han dicho los tres, tal vez lo que me pasa con este discurso, conciliador en el tono, propositivo, interesante sin duda, en un nuevo estilo, lo que me pasa es que me falta esa concurrencia o invitación a hacerlo con todo tipo de gente, con todos los ciudadanos y con el sector privado. Me parece que es un discurso bien intencionado, pero un poco dirigista. Ahora el Estado va a hacer esto, ahora el Ministerio tanto, la agencia nueva tanto. Es decir, una cosa muy de planificación. Y yo creo que este país es un país de pocos ciudadanos, pequeños y esforzados, y hay que sumar al carro y no decir nosotros, los otros. Esa parte la revisaría un poco. Roberto, ¿demasiado estatismo, demasiado rol del Estado en las propuestas de la presidenta Bachelet en este discurso? No quiero notarlo, ¿ya? Yo creo que hay temas como el derecho de agua, que yo creo que va a ser fundamental esa discusión a futuro, porque hay gente que tiene propiedad sobre eso, entonces ahí puede haber una expropiación. Hay grandes temas y es bueno que en nuestro país tengamos un remesón y empezamos a pensar en grande y ver qué podemos modificar para cambiar, porque la actual situación para mí de inequidades que existe en nuestro país es inaceptable, y esto trae como consecuencia que no miremos el futuro con optimismo. Se acabó, nos acabó el tiempo, entretenido el debate, una autocorrección voy a hacer. Felipe Morente, cuando está diciendo economista estaba muy bien, pero dije ex ministro de Economía de Transporte y Telecomunicaciones de Sebastián Piñera, así que me corrijo. Yo me subí por el choque. ¿Me castigaste? No alegó en todo caso, no alegó, yo creo que le tincaba más eso, o Hacienda, pero bueno, en fin, pero hago la corrección. Ya, Ricardo, Felipe, Roberto, Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel. Pero el primer panel, ahora viene el segundo, que es educación. Paola Berlín viene con un resumen de noticias y luego tenemos un panel sobre los anuncios y la reforma educacional, que es la gran noticia de esta semana, en un rato más en CNN. No se van a mover si está la Paola, así que espérenlo.